Continuamos en Pulso Informativo a través de El Norte TV, a través de nuestra plataforma de Facebook, elnorte.es. En estos momentos nos acompaña Patricia Hidalgo. Ella es directora de la Maestría en Dirección de Comunicación de la UDLA. Bienvenida y coméntenos, pues, usted se encuentra acá visitando nuestra ciudad, nuestra provincia de Imbabura también, un poco hablar sobre lo que ha sido la manera de comunicar, de gestionar la imagen, por ejemplo, y la reputación que tienen también la responsabilidad de hacerlo los directores de comunicación. Bienvenida y coméntenos cómo ustedes están enfocándose como Maestría de Dirección de Comunicación específicamente. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, una linda ciudad, la linda ciudad de Ibarra. Sabe que tenemos varios alumnos de esta ciudad en nuestra universidad. Bueno, la comunicación ha tomado mucha importancia tanto en el mundo como en nuestro país, ¿no? Es ahí que pues nuestra universidad está muy interesada en que la gente se prepare para gestionar la comunicación. La comunicación obedece a estrategia, obedece a una planificación, no se la debe improvisar. Por eso es muy importante prepararse, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos como que se ha puesto de moda y son unos 5 años en que le ha tomado mucha fuerza todo lo que es la comunicación en redes, ¿no? Ya, pero lo que a veces la gente se olvida, que esas redes solo son instrumentos, ¿ya? Es el ser humano el que está manejando, es el ser humano el que tiene que pasar su imagen, su reputación de una manera más inmediata en las redes. Ahora, en el tema de redes sociales, por ejemplo, a través del Twitter, del Facebook, hemos visto que presidentes de la República, de hecho, el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, utiliza mucho el tema del Twitter, por ejemplo, incluso para informar, ahora ya no es necesario de pronto convocar a ruedas de prensa para que nosotros poder conocer lo que está haciendo el presidente. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se puede conectar el tema de la red social, que ahora la maneja el mismo primer mandatario, a través de la comunicación? O sea, los directores ahí, ¿qué papel juegan cuando es el primer mandatario? O vamos, por ejemplo, casos del ministro del Interior, por ejemplo, José Serrano en su momento, que incluso daba informaciones muy importantes a través del Twitter, que ya lo podíamos saber sin necesidad de convocar, por ejemplo, a conferencias de prensa, ruedas de prensa. Bueno, hay que diferenciar, ¿no? O sea, por ejemplo, las redes sociales también se las maneja de manera personal y también de manera empresarial o institucional. Y hay que tener cuidado, vuelvo a repetir, son solo instrumentos manejados por el hombre. La misma imagen que tiene una empresa en la realidad es la misma imagen que debe proyectarse en las redes. El mismo mensaje que uno se quiere que llegue de una manera, virtual o de la manera también normal, como la llamaríamos, ¿no es cierto? Para eso hay que prepararse. Por ejemplo, se pueden también cometer muchos errores, ¿no? Se puede acabar con reputaciones, o sea, hemos sido testigos de muchas cosas que están mal llevadas, ¿no? Y cuando una reputación se acaba, pues, eso que podía haberse sido un activo, un tangible, que se pueda volver un activo, una ganancia para la empresa, pues se vuelve una pérdida. Claro, ahora hablando, por ejemplo, del presidente, revisamos en este momento su cuenta de Twitter, que tiene 3.1 millones de seguidores, y apenas él sigue a 9 personas. Entonces, claro, esta comunicación de pronto es más para el pueblo, para la gente que lo sigue, que puede ver lo que él realiza, pero no necesariamente es una comunicación interactiva, es decir, por ejemplo, un ciudadano X le escribe al presidente en su Twitter, pero no es que haya una comunicación directa, ¿no? Él de pronto pueda ver o él pueda ser dueño de lo que él pueda compartir. Es que son diferentes tipos de redes, ¿no? O sea, el Twitter son solo 140 caracteres en los que uno puede pasar un mensaje de una manera directa. Pero claro, tiene un público al que le va a llegar ese mensaje. O sea, hay que hacer un estudio de públicos, hay que hacer un mapa de públicos. O sea, el Twitter no es la red más fuerte. La red más fuerte es el Facebook. El Facebook llega aproximadamente a un 60% de la población son usuarios del Facebook. Pero un 97% tiene incidencia en un 97% de la población. ¿Qué tan viable es, por ejemplo, para los comunicadores, los directores de comunicación, aprovechar justamente estas redes sociales, como usted manifiesta, el Twitter, el Facebook, para manejar también la imagen, en este caso, de un alcalde, de un presidente, de una autoridad? ¿De qué manera se puede aprovechar? Es muy importante, o sea, ahora en la actualidad es importantísimo, diría yo, se llega de manera inmediata, ¿no?
Pero claro, siempre y cuando se lo haga de una manera profesional. O sea, vuelvo a repetir, manteniendo la misma imagen que no tiene en la web, debe mantener también en las redes sociales. O sea, es la misma. No son diferentes imágenes, son diferentes reputaciones. Con digamos, la importancia de que tiene la inmediatez. Llega ahí, llega de manera inmediata, entonces un mensaje puede llegar, es casi incalculable muchas veces, ¿no? La repercusión que tiene, algo bueno o algo malo. Así es. ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, manejar la imagen? Acá en Ibarra les cito un ejemplo. Hemos tenido como 5 directores de comunicación de la alcaldía. ¿Qué tan difícil es este departamento de comunicación, la dirección de comunicación, es ser como el enlace entre la autoridad y el pueblo, el mandante y los que lo eligen? ¿Qué tan difícil es este cargo, no? Bueno, podríamos decir. Un director de comunicación en el organigrama de una empresa está junto al gerente, diríamos, de una empresa, o en caso de la institución, debería estar junto al alcalde. O sea, la comunicación es un eje transversal que está en toda actividad que hacemos. ¿Por qué se complica tanto el cargo? No se complica. ¿O cuál es el error que comete un director de Que comunicación? no hay planificación. La comunicación no se improvisa, la comunicación se planifica. Ese es el error. Tal vez una falta de preparación. O a veces tenemos la preparación, pero no tenemos, digamos, a veces el departamento completo, o no se tiene también el apoyo muchas veces, ¿no? Pero que la comunicación obedece a una planificación, no a una improvisación. Eso es lo más importante. Es un gestor, es un gerente, es el dueño de la reputación, es el guardián de la reputación de cualquier empresa. Ese es el director de comunicación. ¿Cuál es el perfil que debe tener un director de comunicación? Para ingresar, o sea, puede ser, como es un gerente de la comunicación, podría tener cualquier, digamos, un componente administrativo, podría ser un ingeniero comercial, podría ser un periodista, un comunicador, pero siempre y cuando haya estudiado esas estrategias de comunicación, sepa cómo llegar el mensaje, sepa hacer un estudio de público, o sea, sepa hacer un mapeo de públicos, ¿no? Sepa realmente controlar esa reputación, manejar esa reputación, que eso es lo que da esta maestría. Ustedes hablan también de una comunicación financiera. ¿Cómo entender este tema de comunicación financiera? Bueno, o sea, los datos son duros, ¿no es cierto? Las finanzas son a veces buenas, a veces malas, pero hay que saber cómo comunicar también, porque puede causar caos, ¿no? Un mal mensaje puede causar caos. Además también, o sea, como la comunicación, trabajamos con intangibles, ¿no? Hablamos de reputación, hablamos de imagen, son intangibles, pero si eso es con unas buenas finanzas, se las puede hacer también que sea activos, ¿no? Con un buen manejo de la comunicación. ¿Cómo está el mercado laboral para los directores de comunicación? Usted ha hablado, por ejemplo, que lo podrían hacer desde ingenieros comerciales, periodistas. Existe una rama muy amplia, ¿no? En la que puede asumir, incluso un publicista también Así puede ser un diseñador, director de comunicación. Entonces, alguien de multimedia. ¿Cómo está el mercado laboral? Yo creo, a ver, nosotros tenemos, actualmente nosotros en la universidad tenemos 11 promociones, ¿no? Y todos los tenemos, pues, en sus cargos tenemos la gente muy bien ubicada, por ejemplo, la DIRCOM del presidente es de la UDLA, tenemos en varias universidades como DIRCOMs, tenemos tanto en la empresa privada como en la empresa pública, están muy bien posicionados. Hay un mercado laboral, se amplía con esta maestría, porque la comunicación ha tomado la importancia que debe tener. Ahora, en el tema, por ejemplo, del manejo de crisis, hemos visto recientemente, también fue tendencia en Twitter, el alcalde de Quito, cuando la fuerte lluvia que azotó Quito, y hubo un hashtag que estuvo en tendencia que decía Quito sin alcalde. Claro. ¿De qué manera, por ejemplo, un comunicador, un director de comunicación puede enfrentar y afrontar este tema cuando prácticamente le lleven las críticas a, bueno, hablamos en este caso, un ejemplo del alcalde de Quito? La mejor estrategia para enfrentar una crisis es prevenirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, un buen DIRCOM tiene un plan de crisis, ¿no? Tiene un plan de crisis. Y un buen DIRCOM tiene que asesorar a su alcalde, incluso el lenguaje en el que debe decir, el mensaje de que debe decir, el tono en que debe decir, y hasta la postura y la ropa que debe ponerse, que debe ser adecuada. Manejar, ¿no?, su imagen también. Manejar su imagen en crisis es muy importante. Y el tono para no provocar angustia, para no provocar miedo. Claro, en el caso de Quito sí, o sea, mire lo que provoca, ¿no? Un mal manejo de crisis, un mal manejo del mensaje,
Claro, uno siempre se pregunta, ¿quién asesoraría eso, no? Porque profundiza la crisis. Claro, interesante la conversación que hemos mantenido con Patricia Hidalgo, directora de la Maestría en Dirección de Comunicación. Todo comunica, la imagen, Todo. la vestimenta, los signos, los colores. Entonces, es una tarea también que no es tan fácil, ¿no? En todo caso, el director de comunicación tiene que estar en todos los lados y fijándose y planificándose también para que en este caso la persona a la que él está representando tenga éxito también. Así es, o sea, yo vuelvo a repetir, eso no es una cosa de improvisación, es una cosa de preparación. La comunicación es seria, o sea, la comunicación es un proceso, es una planificación, obedece a una planificación si queremos tener éxito, ¿no? El éxito entonces está en la planificación. Agradecemos la presencia de Patricia Hidalgo, ella es directora de la Maestría de la Dirección de Comunicación del Aula. Muchas gracias, interesante también su A conversación. ustedes, muchas gracias.